Te alabamos, Señor. Aleluya. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. En el Señor está puesta nuestra confianza desde ahora y para siempre. Qué bueno es el Señor y qué bueno es proclamar todo lo que Él es. Fortaleza en dificultades, ayuda en la necesidad, en el momento difícil. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Sé que los chicos ya han pasado a sus clases. Hoy tienen sus diferentes clases los niños en la escuela dominical. Los preadolescentes también tienen hoy su tiempo. Y nosotros vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Ha pasado el tiempo y quisiera compartir brevemente algo acerca de este lema anual que tenemos, esta imagen de las más bonitas, al menos a mí, de las que más me gustan de estos últimos años, esta imagen del hombre caminando por la cuerda floja. Es Nick Wallenda, cruzando las cataratas del Niágara, y que nos ha servido de inspiración durante todo este año. Digo, nos ha servido, nos sigue sirviendo, pero estamos llegando al final del año, aunque parezca mentira, y hoy y el próximo domingo, pues yo quisiera tratar de dar este último empaque de este mensaje tan maravilloso que es la salvación por fe. En este año en el que nos hemos un poco centrado en esta idea, y que al final es tan central en el Evangelio, este año de 500 aniversario de la Reforma. Y antes de entrar en diciembre, que entraremos con temática navideña otra vez, y quizá, bueno, estos son los últimos domingos en los que estamos hablando, este domingo y el próximo, de alguna forma centrados en esta idea. Por lo tanto, quisiera yo definir un poco más, hablar una vez más de los fundamentos. Permítanme predicar el Evangelio en esta mañana, los fundamentos de esta fe. He titulado este mensaje Fundamento y Controversia. Fundamento y controversia, porque hemos hablado de la Reforma, hemos hablado de las 5 solas, de la gracia de Dios, de Cristo, de la fe, de la Escritura, de la gloria de Dios como cosas únicas. Y sin embargo, este es el centro de este mensaje. Parece que siempre surge alguna controversia entre fe y obras. Y me gustaría un poco hablar de esto en este domingo y en el próximo, de manera que podamos comprender el mensaje. Si hay aquí alguien que no conoce a Jesucristo, que no entiende la fe del Evangelio, o si somos todos creyentes, es importante que tengamos claro el mensaje que proclamamos, porque no nos proclamamos a nosotros mismos, no proclamamos cualquier cosa, proclamamos a Jesucristo y a este crucificado. Proclamamos el Evangelio de la cruz. No hay mucho más que proclamar. Es eso lo que proclamamos. Después las formas cambiarán y los tiempos cambiarán y tendremos que amoldarnos, pero el mensaje es el mismo. Quisiera leer, mis hermanos, 3 versículos en Romanos capítulo 4, porque en estos 2 versículos un poco se sintetiza esta enseñanza del Evangelio, que luego constantemente, aún así, genera esta controversia entre fe y obras. Romanos capítulo 4, versículos 13, 14 y 15. Me gustaría que lo leyéramos juntos. Así como estamos sentados, no es necesario ponernos en pie, brevemente, y después pedimos la bendición del Señor. Romanos 4, versículo 13, 14 y 15, dice Pablo: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. De esto hablamos. No por la ley fue dada a Abraham la promesa, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No hay promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Amén. Lo que acabamos de leer es la esencia del Evangelio. Y me gustaría orar de alguna manera, antes de seguir adelante, pedir al Señor que nos ayude a sintetizar esto en nuestro corazón, porque es más que conceptos, es vida, es algo que nos salva de la ira venidera. Señor, yo te pido que caiga sobre nosotros el peso de tu palabra, el peso de tu Evangelio, el peso y la
seriedad de tu mensaje, la grandiosidad de tu mensaje, Señor. Lo maravillosamente simple y suntuoso a la vez que resulta tu evangelio. Imposible de inventar, imposible de tejer de alguna manera con inteligencia humana. Solo sabiduría divina que llevó a cabo este milagro, que nos cuesta comprender y sobre el cual entramos a veces a discutir y argumentar. Llévanos a vivir tu vida, Señor. Que no optemos por el árbol de la ciencia y del entendimiento, sino por el árbol de la vida eterna, que está en ti y que es fe pura, Señor, fe depositada en ti. Haz que esto caiga sobre nosotros de una forma nueva también en esta mañana, que nos sirva, Señor, como colofón en este final del año al que nos acercamos, y que tú seas glorificado. Bendice tu palabra en nuestros corazones, nuestros oídos. Úngelos, Señor, unge mis labios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Más allá de esa controversia, y antes de entrar a hablar entre el fundamento y controversia de la fe y las obras, hay algo muy claro que en estos versículos que hemos leído, y es que todos nosotros, hermanos, tenemos, según estos versículos, todos tenemos dos posibilidades de futuro. Uno es heredar el mundo y otro es heredar la ira de Dios. Esas son las dos posibilidades, no hay más. Y están delante de nosotros. Como cuando el Señor dice, he puesto delante de ti un camino y otro, tú escoges. Están delante de nosotros. O heredamos el mundo. Le dice a Abraham, ¿no? La bendición de Abraham es que heredaría la tierra. Heredamos la totalidad de todo. Lo que es de Dios pasa a ser nuestro. O heredamos la ira de Dios. Esto que está diciendo aquí de Abraham en estos versículos que hemos leído, lo dice Abraham y a sus descendientes, pero es que en el versículo anterior, en los versículos anteriores deja claro que esta promesa que se le hace a Abraham era para él y para sus descendientes, pero deja claro que esta promesa cuando se le hizo fue cuando estaba incircunciso, o sea, cuando no era todavía pueblo de Dios circuncidado y marcado. Y dice que eso es para que él fuera padre de todos los creyentes incircuncisos, o sea, los no judíos. Después se circuncidó, después él es el padre de los judíos, pero es el padre de la fe, de modo que la bendición de él llegase a todos los que comparten la misma fe que él, aunque no tengan el pasaporte israelí. Y somos tú y yo. Si compartimos la misma fe que Abraham, somos hechos herederos de esa promesa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú crees? Porque lo que crees determina tu futuro, determina si vas a heredar el mundo o si vas a heredar la ira de Dios. ¿Qué es lo que crees? Así de sencillo es el Evangelio. Es así de sencillo. Por eso es una buena noticia. Por eso es una buena noticia. Por eso Lutero lo entendió. Y cuando captó esta realidad, se jugó la vida por esta verdad, porque dijo, vamos a ver, que no nos pueden estar vendiendo otra cosa, que no nos pueden estar vendiendo que hay que ir de rodillas subiendo escalones hasta la Capilla Sixtina, que no nos pueden decir que hay que meter dinero no sé dónde para que cuando la moneda golpea en el fondo del cofre sube el alma del purgatorio, que no nos vendan otra historia. Es lo mismo que decía Pablo en Gálatas 1:8, cualquiera que añada a este evangelio sea anatema. Es que no hay más, no hay más. Es un poco lo que le pasó a este doctor, yo creo, ¿no? Gamaliel, en Hechos capítulo 5, cuando habían detenido a Pedro y a Juan y los estaban juzgando y los querían matar. Y este hombre, se reúne el Sanedrín, y este doctor de la ley levanta el dedo y dice, momento, señores, momento, porque a ver si vamos a ser hallados luchando contra Dios. Que se levantó un tal Teudas, le siguieron 400, pero murió y se disolvió, y luego se levantó Judas, el Galileo, del que escribe en Macabeos, en el libro apócrifo de Macabeos, toda esta revuelta, pero cuando lo cogieron y lo mataron, se dispersaron y se acabó. Y si lo de estos hombres es pasajero, pasará, tranquilos. Pero si es de Dios, va a permanecer. Apartaos de estos hombres. Yo creo que Gamaliel dijo, es que tiene sentido lo que están diciendo. No es algo inventado por los hombres, es que están hablando de algo que ha sido revelado y es el Evangelio de Jesucristo. Por la fe en Él heredamos todo. Y en incredulidad heredamos la ira de Dios. Ese es el Evangelio, no hay más. Ahora tú puedes decir, yo no creo.
Yo no creo esto, yo no lo creo. Yo la verdad, yo creo que, mira, yo creo que nos morimos, nos descomponemos, ni cielo ni infierno, ni heredad, ni ira, ni pamplinas. Yo no creo en nada de esto. O a lo mejor eres de los que dice, bueno, yo creo que no, infierno, o sea, Dios no es así. Dios no va a meter a nadie en un sufrimiento eterno porque Dios no es así, ¿no? O a lo mejor de los que dicen, bueno, yo creo en el cielo y el infierno, pero creo que hay muchas maneras de llegar al cielo. Y yo tengo la mía, ¿no? Y hasta me alegraría, ¿no?, si la mayoría de la gente pensara eso, porque significaría que la eternidad ha calado de alguna manera en sus mentes. Pero me temo mucho que hay una gran mayoría de gente, que esa es nuestra realidad en nuestra España y en nuestro mundo occidental, hay una mayoría de personas que simplemente dicen, mira, ira o herencia, te voy a decir lo que pienso. Pienso que te voy a escuchar por respeto, pero cuando termines me voy a tomar una hamburguesa con queso. Eso es lo que yo creo. Me da igual. Lastimosamente hay gente que vive, mientras yo tenga aquí, o sea, asegurado mi chusco mañana, déjame. No, esa desidia, ¿no? O a lo mejor también, ojalá, si tú eres de estas personas, si tú estás ahí, eso es un cáncer. Te ha cogido uno de los ismos de esta sociedad y te ha volado la cabeza. Estás dentro. Tienes el bicho dentro. Cuidado, porque eso es un cáncer tremendo. A lo mejor luego hay gente que le interesa creer, pero les interesa que esa fe se adapte de alguna manera. O sea, creer, pero que no les cambie mucho su modus operandi, que no les interfiera demasiado en su idea. Yo creo, pero que no me interfiera demasiado. Yo no sé a qué grupo podamos pertenecer a veces, porque a veces incluso en los caminos del Señor podemos desviarnos hacia alguna de este tipo de caminos o de fuentes, ¿no? Y ahí va la controversia, ¿no? Tengo una ilustración y yo voy a pedir que suban aquí al frente. Yo creo que más o menos saben todos dónde se tienen que situar, ¿no? Más o menos, ¿no? A ver, tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Dónde están? A ver, Abraham. Uy, el padre Abraham. Adelante. Adelante, lo vamos a sentar aquí. Aquí. Tiene pinta, le falta la barba, ¿no? Pero tiene pinta. Isaac, el hijo. Muy bien, muy bien. En este caso el yerno, pero bueno. Y Jacob. Qué humildad la tuya, Jorge, de verdad. Digo, a ver a quién vas a poner el Jacob, y se ha puesto él. Bueno. Y tenemos, hombre, Antonio, hombre. Esto, ¿tú quién eres? Moisés. Ah, Moisés. Hombre. A ti te vamos a poner en esa primera silla que está ahí, ¿vale? Al frente. Y tenemos a las 12 tribus también, ¿no? ¿Dónde están las 12? Los 12 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, vayan pasando. Y lo vamos a colocar en las gradas y os voy a pedir que no le deis ninguna patada a ningún micrófono, por favor. ¿Vale? Podéis poner en orden. 6 arriba y 6 abajo, y los tenemos de coro. Hoy tenemos de coro a las 12 tribus. Y tenemos, como no, al Señor Jesucristo. No le habíamos avisado con suficiente antelación para que viniese de blanco, pero... Este era el más friki de su época. No te vamos a pasar el micro, de momento, pero te vamos a sentar ahí, al final del piano. Ahí al lado. Muy bien. Muy bien. Como ilustración, simplemente, que una imagen vale más que 1000 palabras y a lo mejor nos ayuda a ver un poco. Durante este año y cuando hemos estado inscribiendo a diferentes colegios para poder hablar de la Reforma, en uno de ellos, hablando de la Reforma y de la Iglesia, la salvación por obras, la salvación por fe, lo que la Iglesia protestante y lo que Lutero proclamaba, un muchacho levantó la mano y me dijo, profe, se refería a mí, a ver, lo que usted está diciendo entonces es que la salvación es por la fe. Digo, sí. Dice, entonces significa que yo con creer ya está. Digo, sí. Dice, entonces, o sea, yo ahora creo en Jesucristo
que murió y que murió por mí. Y entonces me creo esto como el que se cree un cuento, me lo creo, y a partir de ahí ya soy salvo. Y ahora ya puedo hacer lo que me dé la gana. Nada más que con esto, ya. Digo, ¿sí? Claro, ¿te das cuenta de que la respuesta, de que la salvación es por fe? Sí. Pero que la respuesta no es tan sencilla como para quedarse ahí, que hay cosas que hablar. Y hay que mirar todo el consejo y toda la palabra de Dios, porque ahí es donde surge la controversia. Y quiero sintetizar esto de alguna forma, y para como sé que a veces esto siempre nos trae de cabeza, quería hablar brevemente de ello y ilustrarlo de esta manera, el fundamento y la controversia. Ok, el fundamento es la fe, la controversia son las obras, ¿vale? Así lo quiero presentar. El fundamento es la fe. La afirmación que hemos leído en estos versículos no puede ser más clara. Dice que la bendición a Abraham, al padre Abraham, le vino por fe. Le fue dada, la promesa le fue dada por fe, no por la ley. ¿Vale? Y cuando dice, ¿a qué se refiere cuando dice lo de la ley? Pues no se refiere al Pentateuco, no se refiere, es muy importante esto, no se refiere a toda la Biblia, no se refiere a los 5 libros, ni a la Torá y todo eso. No quiere decir que todo el Antiguo Testamento ahora ya no sirva, se deseche. De hecho, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice que, en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, corregir, instruirnos, para que el hombre de Dios sea perfeccionado. Entonces, todo es útil. Y también nos dice en 1 Corintios 10, en 2 ocasiones, dice que todas las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento nos sirven como ejemplo, como aprendizaje, para que nosotros sepamos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Cuando tomemos buena nota, o sea, que nos sirven, están ahí y son palabra de Dios. Es el trato de Dios con el pueblo de Israel y eso es palabra de Dios y es útil para todos nosotros. Por lo tanto, cuando dice que no, que de la ley nada, no está diciendo que desechemos el Antiguo Testamento. Está hablando concretamente de lo que dice en Efesios capítulo 2, cuando dice que la ley, en un punto determinado, cuando se formó el pueblo de Israel, Dios expresó la ley en una serie de ordenanzas. Se dieron una serie de ordenanzas para que fuesen cumplidas, para que se hiciesen. No se trata de desechar todo lo demás, sino que la promesa dada a Abraham no depende de ese cumplimiento de ordenanzas. Para ilustrarlo y para verlo bien, me gustaría que pudiésemos ver Gálatas 3:17, este versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 17, dice Pablo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino después, 430 años después, no lo abroga, no invalida la promesa le fue dada a Abraham. Pero escucha bien lo que dice este versículo. Habla de la ley mosaica dada en el Sinaí, que vino la friolera de 430 años después de haberle dado la promesa a Abraham. Es imposible que le diera la promesa por la ley, porque no estaba. Y por eso los he puesto aquí, porque Abraham es un siervo de Dios, un hombre a quien Dios llama, un hombre rico, como podéis ver, un hombre con muchas posesiones, un hombre con una gran prole, te va genial. Un hombre al que Dios le dice que lo dejes todo y te vengas. ¿A dónde? A donde yo te diga. Y empieza a andar por el desierto sin saber a dónde, obedeciendo por fe a Dios. Y Dios le dice, te voy a dar y te voy a prometer una cosa. ¿Vas a tener niños? ¿Vas a llenar lo de la arena del mar? Yo creo que es que además lo tomó literal, lo creyó y le fue contado por justicia. La promesa solo está basada en que este señor creyó que lo que Dios le decía era verdad. Se llama fe. Y dice la palabra claramente. En Génesis 15, versículo 6, le fue contado por justicia. Es decir, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero este señor creyó. Y esa fe lo justificó. Ya no es como el resto. Todos los demás en delitos y pecados. Él no es que ya no sea, no, es que ahora ha sido justificado. Por fe, punto. A los 100 años embaraza a su mujer. Y nace aquí el amigo Isaac.
Isaac es hijo de él porque la promesa es para él y para sus descendientes. Él hereda la promesa dada a este hombre. ¿Dónde está la ley? Sigue siendo por fe. Es creer lo que Dios ha dicho. Tú lo crees también. Tú eres heredero de la promesa. Además, es que es heredero de él. Porque él dijo a ti y a tu simiente, a tu descendencia. Este señor, con 40 años, le buscan una mujer, se llama Rebeca, que tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y aquí Jacob. Que es el pequeño, tú vete sumando años. Que es el pequeño, quiere la bendición para él, dice negocia. Roba a su hermano y se queda la bendición. La bendición es Abraham, Isaac, no Esaú, que debería ser. Pero este señor, no te dejo ir hasta que me bendigas. Tiene una cabeza, un cabezón impresionante. No te dejo ir hasta que me bendiga. Y la bendición es para él. ¿Por ley? Por ley no, por ley había que fulminarlo. Porque vaya tela con él. No es precisamente un ejemplo a seguir en muchas de las cosas que hace, pero anhela tanto la bendición que la agarra y no la suelta y Dios se la da. Por lo tanto, la bendición es por fe. Abraham pasa a Isaac, pasa a Jacob y este señor se dedica a tener hijos. 12, míralos ahí. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. 12 que cada uno tiene su propia cabeza y cada uno su propia... Pero, y hay dos de ellos que son Simeón y Leví, estos dos, que en una situación que alguien se metió con su hermana, fueron y mataron a todo un poblado ellos dos con la espada, causándole gran pesar al pobre Jacob, que ya estaba viejo y que dijo, madre mía. O sea, quiero decir, entre ellos no es que todos fueran santos varones que... No. Eran hijos de Jacob. Y por ser hijos de Jacob, heredan la misma enseñanza como los niños que hemos orado por ellos. Heredan la enseñanza y heredan la promesa por fe. ¿Dónde está la ley? Por fe. Y ahora estos también se reproducen. Cuando tienen hambre, venden a su hermano, a José. A este lo venden. ¿Cuál es José? El Sami, ¿no? Pobrecito mío, lo meten en un pozo. Lo venden. Después, cuando tienen hambre, o sea, tela con ellos. Que si fuera por ley, todos. Menos José. José es un ejemplo muy así, que era un chico majo, ¿no? Y justo, y que amaba al Señor y que servía. Pero todos ellos, todos los 12, son herederos de la promesa. La de la bendición, la de heredar el mundo, la de que la tierra se llenará de ellos y que la bendición vendrá a todo el mundo. En ti serán benditas todas las simientes de la tierra. ¿Y sabes cuál era la promesa? ¿Cómo serán benditas? En Jesús. Es Jesús. Es en ellos. Lo heredan. Está dentro de ellos. Ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben lo que hacen ni lo que viven, pero creen. Son herederos de la promesa. Somos el pueblo de Israel y son hechos esclavos. Se reproducen y durante 400 años son esclavos. Y entre todos ellos hacen un pueblo de como 2 millones de personas. Estos se convierten en 2 millones de personas que son el pueblo de Israel, que es esclavo. Aunque son 2 millones, mantienen su cuestión tribal, porque unos son de Rubén, otros de los 12. Por eso hasta el día de hoy hay 12 tribus. Es que pertenecen a alguno de estos padres, patriarcas. Aunque los 3 patriarcas siempre son ellos, ¿no? Pero estos son los 12 tribus. De aquí sale todo el pueblo de Israel. Israel es heredero de la promesa. Ahora, después de 400 años de esclavos salen. ¿Por qué? Porque Dios, de uno de ellos, Rubén, Simeón, Leví, de él, sale un niño, se llama Moisés. Sale del tercero, que por cierto es el que le había matado junto con su hermano a todo un poblado por violar a su hermana. La deshonra de Dina, vengada por ellos dos, con gran dolor del corazón para Jacob. De él sale una familia
en la que está una muchacha que se llama Miriam, un chico que se llama Aarón y el pequeño Moisés, al que esconden en una canasta. Y lo levanta Dios para sacarlos de la esclavitud a los 2 millones. Y cuando tiene 80 años de edad, los saca con mano poderosa, haciendo milagros y prodigios. Es un hijo de la tercera tribu israelita, heredero de la promesa. Y a él le da Dios en el Sinaí una ley en ordenanzas para que este pueblo obedezca esa ley y no se coman los unos a los otros. Y en esa ley está expresada la voluntad perfecta de Dios, pero es incumplible, no hay manera de cumplirla, no hay ser humano que pueda con eso. No hay ser humano que pueda con eso, es la ley. Expresa el corazón de Dios para un pueblo, para que camine conforme a sus ordenanzas. Pero no hay un solo humano en la tierra que sea capaz de guardar todo lo que Dios dijo, porque Dios es perfecto, nosotros no. Y eso sucede en el Sinaí, Éxodo 20. Cuando este señor tiene 80 años y han pasado 430 desde que Dios llamó a este hombre, que ya ni existe. ¿Dónde está la ley? Y lo que Pablo dice en este versículo que hemos leído es la promesa que se le hizo a él. La ley que viene 430 años después no la invalida. No la invalida. Si la promesa es por fe. Es importante esto porque hay muchos que dicen, el Antiguo Testamento y el Nuevo se contradicen porque claro, el Antiguo es ley y el Nuevo es gracia. ¿Qué dices? ¿Por qué tenemos esa idea? Dios, que es inmutable y aún así se adapta a los tiempos y trata con nosotros en diferentes épocas. Dios dio una promesa a Abraham por fe. Cree en mí. Le creyó y le fue contado por justicia. 430 años más tarde dio la ley y la ley no abroga la promesa. La promesa sigue en pie. Ahora el pueblo empieza a tener una ley. Claro, la ley empieza a poner las cosas en su sitio y a decir lo que sí y lo que no. Pero dice la Biblia que la ley lo que hace, fíjate lo que hace la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20. Mira lo que hace la ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Entendemos esto o no? ¿Entendemos que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado? ¿Lo entendemos? Por lo que acabamos de explicar. Ya que por la ley ningún ser humano es justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, Dios expresó en una ley, nos dio el conocimiento del pecado y cuando el conocimiento se despierta en nosotros, nos hace transgresores. Mientras no había ley, no había transgresión. ¿Qué es lo que dice el versículo 15 que hemos leído antes? Donde no hay ley no hay transgresión, pero donde hay ley hay ira, porque cuando hay ley hay desobediencia a la ley y esa desobediencia genera ira y castigo. Tiene que ver con la ley todo esto. O sea, por ejemplo, antes de la ley, aquí, si por ejemplo un muchacho, un adolescente le faltaba el respeto a su padre o a su madre, pues no había una estipulación, o sea, aparte del sentimiento y del malestar y de la incomodidad y de lo inapropiado que un mocoso de estos le levante la voz a su padre y a su madre, que le ha traído al mundo, que le ha vestido, que le ha limpiado, que le ha cuidado, que le da absolutamente todo y que lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta el final, aparte de lo inapropiado y de la reacción y del castigo que como coherencia está ahí porque la ley de Dios al final está escrita en los corazones de los hombres y la verdad es la verdad, pero no había una estipulación concreta de qué hacer o qué no hacer. Ahora, luego viene Éxodo 20, el Sinaí, y ahora sí, el famoso cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Ahora hay un mandamiento escrito. Y ahora a partir de aquí, cualquier actitud, cualquier palabra fuera de tono que sea considerada una falta de respeto, está infringiendo un estatuto, una ordenanza concreta, una ordenanza explícita de que no debes deshonrar a tus padres. Y eso trae castigo cuando se infringe. Y trae ira. Y dice Pablo, el primer mandamiento con promesa, hónralos, porque alargaré tus días, ¿no? Hay un mandamiento con una promesa. Ahí. Pero el pueblo vive en esa
se mete en esa ley porque tienen que funcionar bajo esa ley. Tienen que funcionar bajo esa ley. Y el pecado, la ley lo que hace es despertar el pecado en nosotros y hacer que sea más pecaminoso. Nos convierte, fíjate lo que dice Romanos 5, versículo 20. Podemos ver este versículo, Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, maravilloso versículo. La ley se introdujo para que el pecado aflorase, abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 2000 años más tarde de aquel Señor, se cumple la promesa. Viene Jesús. Jesús muere en la cruz por nosotros. Y automáticamente todo aquel que cree en Él, igual que Abraham creyó a Jehová, quien cree en Él, en su cruz, que Él murió en mi lugar, automáticamente traspasa todo esto, lo quita todo en medio y es hecho heredero directo de la promesa. No hace falta ser hijos de ellos, no hace falta haber pasado por el Sinaí, no hace falta Moisés, no hace falta más que Jesús. La fe en Él nos convierte, construye un puente directo hacia la promesa por la fe en Jesús. De modo que ya no es cuestión de ser linaje directo, que Dios hizo un pueblo en el Antiguo Testamento para tratar con Él, sino que es en Cristo, por la fe en Él. Por eso Lutero se flagelaba. Por eso Lutero, este versículo de Romanos 1:17, que es el lema de este año, el justo vivirá por la fe. Por eso fue una revelación para él, porque Lutero odiaba a Dios. Lutero confiesa odiar a Dios porque dice, ¿cómo un Dios perfecto pide de mí una perfección que no puedo alcanzar? Porque Lutero estaba en la ley. Cuando él lee, el justo vivirá por la fe, y añade sola. Dice, yo me quiero agarrar a Cristo, yo no me suelto de esto, es la fe en Él, porque yo soy imperfecto, jamás voy a poder. Entendió Romanos y se jugó la vida por ello, porque entendió que no podíamos, nadie podía añadir nada más. La promesa había llegado a nosotros por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, si tú argumentas o fundamentas tu salvación o tu derecho a ser justificado, tu derecho a la herencia de Abraham, tu derecho a que la ira de Dios no caiga sobre ti, si tú eso lo fundamentas en el hecho de que guardas la ley, de que haces cosas bien hechas, si tú fundamentas ese derecho en que haces lo correcto, dice la Biblia que anulas la fe. Anulas lo que Cristo hizo por ti, anulas la promesa. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio por eso es una buena noticia. Cree en Jesús. Cree que lo que Él hizo es suficiente y que no hay más. Es lo que nos abre las puertas de la salvación. Por el Evangelio es buena noticia porque nos informa de que nuestra justificación no depende de que nosotros estemos cumpliendo lo que la ley dice, sino en creer lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Que la ley cayó sobre Él, que su justicia cayó sobre mí, que mi pecado cayó sobre Él, que la justificación de Cristo vino sobre mí, que Él fue puesto en mi lugar, que yo fui puesto en su lugar. Que la ira que me correspondía a mí cayó sobre Él y la justificación que le correspondía a Él cayó sobre mí, porque nos cambiaron de sitio, porque tomó mi lugar en la cruz. Se llama fe y es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio y eso es lo que predicamos. La controversia, mis hermanos, la controversia es el siguiente punto y sé que el tiempo ha pasado y no sé, quiero mencionarlo y quiero terminar de desarrollar esto el próximo domingo. Gracias, chicos, podéis bajar. Vamos a darles un aplauso a las 12 tribus. Gracias. Hermanos, ¿hemos entendido esto? ¿Lo hemos entendido?
la ley que viene 430 años después no abroga la promesa que ya había sido dada. La ley lo encerró todo en pecado. Y Jesús nos abre el puente para pasar por encima de todo y aferrarnos a Él. Ahora, este chico me decía, entonces yo creo, y ahora puedo hacer lo que quiera yo. Ahí empieza la controversia. Para mí la pregunta está mal hecha. La pregunta mía es, ¿se puede creer en Jesús y seguir viviendo como quieras? Esa es la verdadera pregunta, porque ese es el punto. Ese es el punto. No hay controversia. No hay controversia. Vas a ver que hay una maravillosa continuidad. Maravillosísima continuidad. Pero este es el fundamento. El fundamento es la fe. Que nadie venga que por ir así hasta Medinaceli te vas a salvar, o por flagelarte, o por hacer no sé qué, pero por favor. No es posible. Por eso somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Vale? Así lo dice Efesios 2, 8 y 9, pero luego dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo sigue? Para buenas obras, así que no somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. Por lo tanto, eso de que puedo vivir de cualquier manera porque como es por fe, es una tergiversación brutal del Evangelio. Porque cuando tú entiendes el mensaje, entiendes lo que Jesús hizo, entiendes de lo que te libró Jesús, que te libró de la que tú estabas aquí, tú y yo estábamos aquí bajo la ira, y ahora estamos en la heredad. Cuando tú entiendes eso, es como cuando te han salvado la vida, cuando te estabas ahogando y te estaba entrando el agua en los pulmones y no podías más y te han tirado una cuerda y te han sacado fuera y tú dices, soy tu hombre por el resto de tu vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? ¿Puedes seguir viviendo igual? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la cuestión aquí es la siguiente, el fundamento lo hemos visto muy claro, pero claro, la pregunta que surge es, ¿cómo podemos decir que es por fe si la Biblia habla en muchos versículos? ¿Cómo justificamos muchos versículos de la Biblia en los que se nos dice que nuestra salvación parece depender de cómo vivamos nuestra vida en esta tierra? No de que seamos perfectos, pero al menos de qué dirección lleva nuestra vida, ¿no? Y en este punto yo quisiera volver al ejemplo de Abraham. Y terminar con este pasaje, lo dejo aquí hoy, puesto que ha pasado el tiempo. Génesis 22, versículos del 16 hasta el 18. Ahí muchas veces está la controversia. Porque es Dios hablándole a Abraham al principio, ¿no? Cuando le da la promesa. Y dice, por mí mismo he jurado. Esto es Génesis 22, antes de leer. Es Génesis 22, cuando Abraham tiene su etapa reina, el momento culminante de su vida. Dios le pide que entregue a Isaac, su hijo. Y todos conocemos la historia. Isaac lo va a sacrificar y entonces Dios interviene, simbología maravillosa de que Isaac es un tipo de Cristo, etc. Dios interviene, le ahorra la muerte, se la evita y pone un sustituto que es el carnero que aparece, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora entonces Dios le dice a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto tú has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar. O sea, Dios aquí, en Génesis 22, cuando entrega a su hijo, Dios le vuelve a reiterar la promesa que ya le había hecho, pero introduce una variante. Introduce una variante aquí. Le dice, por cuanto tú no me has rehusado a tu hijo, y le da la promesa, te bendeciré. A tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 2 veces en este pasaje declara el Señor que la promesa es por su obediencia. Y se la ha dado por fe, simplemente. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo entonces puede decir Pablo que es únicamente por fe? De hecho, en Génesis 15 dice simplemente, le creyó y le fue contado por justicia. ¿Cómo compaginamos? Ok, esta es mi respuesta y es la misma que debemos dar y entender cuando se compara, por ejemplo, Pablo con Santiago. Y se dice, ¿cómo es que Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras? Y Pablo habla, y están diciendo lo mismo, como estamos estudiando en esta temporada en la escuela bíblica. Ambos están diciendo lo mismo y se complementan, no se están contradiciendo. Está claro, mis hermanos, que la única base para el pacto es la fe. Pero esa fe llega a un punto
que esa fe tiene que ser probada o comprobada. Su autenticidad, la autenticidad de esa fe que nos salva, tiene que ser comprobada. Y va a ser comprobada. ¿Y cómo se comprueba? En nuestros actos, en nuestra vida. En nuestras acciones se prueba, se comprueba o se contradice la fe que decimos profesar. En nuestras acciones se manifiesta la autenticidad o la falsedad de nuestra fe. No hay controversia. No existe controversia. Y quiero dejar para el próximo domingo a dónde nos lleva diferentes tipos de fe. Porque la Biblia nos habla de diferentes tipos de fe que por el fruto que dan, esa fe demuestra ser una cosa o demuestra ser otra. Una fe mal entendida, una fe que está depositada en lo que Cristo hizo, pero malentiende lo que Jesucristo hizo. Y la obra de Dios puede ser una fe muerta, puede ser una fe diabólica, puede ser una fe vana. Bíblicamente estoy hablando. Y esa fe nos salva. Esa fe nos salva. La fe tiene que ser comprobada. Las acciones de nuestra vida son fruto de la fe. Y no es el fruto el que hace al árbol, es el árbol el que hace al fruto. Es el árbol antes que el fruto. Y un manzano no puede dar peras. Y un naranjo no puede dar manzanas. Y si da manzanas, no era un naranjo. Porque el árbol hace el fruto. Por lo tanto, ahí donde estás, cree. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en lo que Él ha hecho por ti, pero entiende que lo que Él ha hecho por ti produce diversas cosas. Es una fe, y para no llevarlo más en el tiempo, pero es una fe que salva, pero es una fe que somete, es una fe que transforma, es una fe que actúa poderosamente en mí. Si no actúa poderosamente en mí, tengo que volver atrás a ver qué clase de fe he abrazado yo. Porque la fe auténtica en Jesucristo salva, transforma, hace milagros. Milagros auténticos. Y hoy en día se venden productos que llevan la etiqueta de fe en Jesús, pero no reúnen lo que la fe de Jesús es realmente. Por eso, mis hermanos, yo regreso cada día, y por eso necesitamos regresar a la cruz, donde primero vi la luz. En las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí, por fe, donde vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Una fe auténtica es una fe que persevera. Una fe auténtica es una fe que transforma. Y os pido, mis hermanos, que cerremos nuestros ojos. Yo no quiero prolongar esto ahora, pero sí quiero prolongarlo al próximo domingo. Voy a pedir, por favor, si los músicos pueden venir y podemos adorar al Señor. C.S. Lewis, que era ateo, dijo, y hay una frase que yo escribí en Facebook hace unos días, en esa semana, y no recuerdo ahora. La leí y la escribí. No recuerdo ahora quién la dijo, pero dijo algo así como: si Jesús no hubiese venido, no hubiésemos sido capaces de inventarlo. Y C.S. Lewis decía que lo que a él, porque Lewis era muy intelectual y era ateo, y necesitaba que le convencieran. J.R. Tolkien fue quien le llevó al Evangelio, al conocimiento del Señor. Y él confiesa y dice: lo que me convenció, porque era muy analítico él, ¿no? Dice: lo que me convenció fue cuando yo entendí la historia, esto que hemos explicado aquí, cuando entendí la historia, él dice, me di cuenta de que no podía ser, nadie que quisiera inventar una historia inventaría algo así. No se podía inventar eso. Eso no tenía lógica. No tenía lógica. Era superior a cualquier... Y hablamos de Lewis, que es una imaginación prodigiosa. Tolkien, gente que realmente tenían una creatividad impresionante. Él decía, esto no se puede crear.
Esto no se lo puede inventar nadie. Si Jesús no hubiera venido, no hubiéramos sido capaces de inventar algo así. Por eso no te avergüences de tu fe. Lo que tenemos en Cristo es único. Lo que tenemos en Cristo es la bomba atómica, es salva, transforma. Hace un sorpaso de toda la historia y nos lleva directo a la bendición en Cristo. Pero asegúrate de estar en Cristo. En Él, la fe depositada en nosotros que nos salva. Y os invito, mis hermanos, a ponernos en pie. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias al Señor y orar. No sé si hay alguien aquí hoy. Yo lo decía al comienzo. Si tú estás aquí hoy, si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, si no has creído en Él como aquel que a través de quien heredas la bendición de Dios, en Él, permaneciendo en Él, creyendo en Él, te invito a que lo hagas hoy. Te invito a que hoy formes parte de la familia de los descendientes de Abraham, no por genética ni por pasaporte, no por genética biológica, pero por genética espiritual, porque compartimos la misma fe. Por la fe nos ha sido dada la bendición, la salvación, y heredamos el mundo. No heredamos la ira, heredamos el mundo, heredamos todo por la fe en Él. Si tú estás aquí, nunca antes has invitado a Jesús y le has entregado a Él tu vida, le has invitado a ser el dueño de tu corazón, le has entregado todo, le has dicho: por fe me entrego a ti, creo en ti. Hoy es tu día, hoy es tu día, hoy es tu día. Cerremos nuestros ojos, por favor. Si hay alguien aquí que no ha dado ese paso y quiere darlo hoy, allí donde estás, déjame ver tu mano. Levanta tu mano un momento para poder orar por ti, poder incluirte en esta oración y delante del Señor venir ante Él y darle tu vida, donde estés, donde estés. Este es el tiempo, este es el momento de venir al Señor con todo tu corazón, de darle a Él el primer lugar en tu vida, de proclamarle Salvador de tu corazón, de tu vida, por fe, por la fe en Él. No hay nada que podamos aportar, no hay nada que puedas traer, solo creer en Él. Si hay alguien aquí que no haya dado ese paso y quieras hacerlo hoy, quiero orar por ti. Levanta tu mano y yo solo con verla un momento y vamos a orar, incluirte en esta oración. Aleluya. Amén. Y a todos los demás, al resto, mis hermanos y amigos, hermanos, parte del pueblo de Dios, parte de la congregación, la iglesia de Jesucristo, rescatada con su sangre. Hermanos, entendamos el mensaje glorioso del Evangelio, no para vivir conforme a nuestras apetencias, ya que Cristo murió, sino para enamorarnos de Jesús en una manera que nuestro corazón sea tan cautivado que no podamos vivir de espaldas a Él nunca. Cuando creemos en Jesús, su Espíritu Santo hace morada en nosotros y produce en nosotros lo que no podemos. Somos agradables a Dios. Aún con nuestros errores, en Cristo somos santificados, somos salvos, somos santificados, somos purificados cada día. Aquellos que tienen al Señor Jesucristo, yo os invito, mis hermanos, a que mientras cantamos y mientras le adoramos, te abraces a la cruz. Te abraces una vez más a lo que tenemos en el maravilloso sacrificio de Jesús, y aún sin entenderlo del todo, aún sin comprenderlo del todo, seamos capaces de adorarle en este día y en este tiempo que es de acción de gracias en muchos lugares del mundo. Expresa tu agradecimiento al Señor por una salvación tan grande y tu compromiso con el Señor para vivir conforme a esa salvación que hemos adquirido en el nombre de Jesús. No merezco tu amor, soy una oveja que escapó. Fue tu empeño de encontrarme lo que me hizo regresar de nuevo. Yo no merezco tu perdón. Fue
Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador Jesús. Mi Salvador Jesús. Mi Salvador Jesús. Aleluya. Vamos a cantar una vez más antes de orar y despedirnos. Y te invito a que lo cantes con todo el corazón. No es una canción romántica. Hoy yo no merezco. No, piensa. No merecemos nada. Solo hemos creído. Solo hemos creído lo que decía. Lo hemos creído. Merecíamos otra cosa. Y entonces la conclusión es, ¿qué me queda? No me queda más que servirte. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Después de esto, ¿qué voy a hacer con mi vida? Nadie me está poniendo una pistola en la sien. Nadie me está obligando. Nadie ha puesto sobre mí un yugo pesado. ¿Qué va? Me han quitado el yugo. Me han liberado. ¿Qué me queda? Servir al que me liberó. No queda otra cosa. Mientras cantamos, adora al Rey de Reyes. Adora a aquel que te liberó. Y si puedes, renueva tu compromiso con Él. Renueva tu compromiso con Él, porque no hay nada que te quede que servirle. Hay tentación, hay cosas que nos pueden tentar, hay cosas que nos pueden hacer pensar, ir en una dirección o ir en otra. Antes de ir en ninguna dirección, en ningún aspecto de tu vida, cuestiónate. ¿Qué dice aquel que te rescató? ¿Qué dice al respecto? Porque no nos queda más que servirle a Él. Y tenerle a Él es tenerlo todo. No tenerle a Él es no tener nada. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. No la tiene. Agárrate a la roca que es Jesús. Aférrate a su cruz. Aférrate a su persona. Ámale. Adórale. Sírvele. Lo cantamos una vez más y oramos para despedirnos. Aleluya. En la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo no merezco